pues me ofrecen a mí la dirección en el Rosaura Zapata. Yo trabajé 14 años en el Niños Héroes como educadora y me voy al Rosaura Zapata. Y cuando me fui al Rosaura Zapata, pues el jardín de niños era un jardín que no tenía muchos niños, porque casi todos los niños los traían a Río Verde. En lugar de dejarlos en Ciudad Fernández, creo yo que en esa época en Ciudad Fernández hasta el comercio, el mercado, todo venía para Río Verde. No lo hacían en Ciudad Fernández. Y entonces pues nosotros empezamos a trabajar. El jardín de niños ya tenía sus años, no era un jardín nuevo. Y ya llegué yo ahí como directora. No tenía grupo, solamente la dirección. Y empecé a conocer el trabajo administrativo. Recuerdo muy bien que la primera estadística que yo tuve que llenar me dio así como que, ¿cómo le hago, verdad? Entonces vine con la señorita María Luisa y le dije, señorita María Luisa, ¿me ayuda por favor a llenar la estadística? Y me dijo, no, tú llénala. Entonces yo ya me fui, ¿verdad? Y hablé con Lupita Bárcenas, que ella estaba ya de inspectora en los jardines de niños, ya había muchos jardines de niños del otro sistema. Y le digo, ay Lupita, ¿me ayudas a llenar mi estadística? Y me dijo, sí, y me ayudó. Claro que ellos la llenaban de manera diferente que nosotros, pero afortunadamente en la inspección, que yo tenía que llevar los papeles a San Luis Potosí, ¿verdad?, para entregarlos, pues la inspectora era muy buena inspectora, muy buena de corazón, muy buena de que nos quería, nos atendía. Y la señorita que tenía de secretaria, pues ella me hizo favor de ayudarme y me explicó cómo se llenaba la estadística. Entonces llenábamos unas sábanas, así le llamábamos, porque eran unos papeles así grandototes que metíamos en una máquina de escribir de un carro grande y unos cuadritos chiquititos. Yo creo que yo ahí me acabé los ojos, porque tenía que estar en el cuadrito, ¿verdad? Entonces, pues ya me ayudó la secretaria y muy bien, ya aprendí a llenar todos esos papeles y me gustó el trabajo administrativo y además ya no era yo como la mamá de los niños, ahora ya era la abuelita de los niños. Entonces eso también me gustaba porque los niños me querían. Yo siento que siempre tuve mucho cariño de todos y de las educadoras también, de las educadoras. Ya en Ciudad Fernández me encontré con la Chata Limón. La Chata Limón, muy buena educadora, con muchos conocimientos y de algún modo ella me sirvió de apoyo en el jardín de niños. Entonces en ese tiempo hacíamos campamentos de las educadoras y los campamentos los hacíamos aquí. Entonces a mí me tocó organizar el campamento y hicimos un campamento donde teníamos actividades de fogata, de juegos organizados, también nos disfrazábamos, pues ya sabes, las educadoras creo yo que somos muy felices porque tenemos muchas actividades que nos recuerdan a lo mejor nuestra infancia, muchas actividades con niños y que también nos hacen sentir muy bien, ¿verdad? Y como yo te digo, yo pensaba que hay algo que yo leí, no recuerdo de quién, pero decía que en un principio tus papás tienen un sueño de lo que tú vas a hacer y después tú tienes tu sueño, ¿verdad? Que era mi sueño, porque ya ves que yo no quise ser carrera universitaria, yo quise ser educadora porque ese era mi sueño, ¿verdad? Y no me equivoqué. Entonces ya después ahí en el Rosaura Zapata no trabajé muchos años, unos 4 o 5 años trabajé en el Rosaura y me regreso a Río Verde como directora porque la señorita María Luisa le dieron la plaza, la inspección. Entonces ella ya tiene la inspección y yo regreso a Río Verde como directora. Me dio mucho gusto regresar a Río Verde, pero sí no niego que fui muy feliz en Ciudad Fernández. En Ciudad Fernández pues conocí otras cosas, ¿verdad? Porque fui de manera diferente.
Y ya cuando regreso a Río Verde también muy contenta, me encuentro con, pues, ¿qué cree? Yadira Gallegos, ella también estaba en el Rosaura Zapata, y cuando yo me vengo para acá, me encuentro, ellas se vienen a Río Verde, y entonces, y aparte las educadoras, pues yo ya las conocía, ¿verdad? A ellas, entonces me siento muy bien, me siento muy a gusto. Y aquí estando en Río Verde, me invitaron a mí para participar de secretaria en el municipio de lo que es de educación, ¿verdad? Eso que organizábamos los desfiles y cosas así, ¿verdad? Y entonces ahí conocí a Aurea, y ella, Aurea, pues platicábamos y todo. Ella era licenciada en letras y yo siempre había tenido la inquietud de proporcionarles a los niños algo para la lectura, ¿verdad? Entonces, Aurea me ayudó para poner un taller de biblioteca en el jardín de niños, y ella iba 2 veces a la semana a contarles cuentos a los niños. Entonces era una actividad que a mí me gustaba mucho. Los niños eran felices cuando llegaba ella, decía, ah, ya llegó la señora de los cuentos, y ya pasaba Aurea, les contaba el cuento, y con ella empezamos a planear cómo podríamos hacer una biblioteca en el jardín. Ya después nos empezaron de parte de la Secretaría de Educación, nos dieron paquetes de libros, de cuentos, y entonces ya los cuentos los tenían los niños en sus salones, y ya les gustaba mucho tomar los cuentos y ponerlos a hojear los cuentos y verlos y contarlos, porque contar el cuento no solamente es leerlo, ¿verdad? Ellos a su manera pues lo leían y lo platicaban, y eran actividades muy bonitas y de mucho aprendizaje para los niños, ¿verdad? Después también Aurea me apoyó con el taller de escuela para padres, y entonces pusimos el taller de escuela para padres, donde iban los papás, bien, o sea, teníamos grupos grandes de padres de familia que iban a las pláticas que les daba Aurea. Aurea estaba preparada para eso, ¿verdad? Entonces también pues esa fue una actividad muy buena que les ayudaba a los papás para ser mejores, ellos como pareja y como papás, ¿verdad? Como que para comprender más a los niños. Y ese fue el taller para padres. Después yo pensé, ay, deberíamos de organizar un equipo de fútbol. Y organizamos un equipo de fútbol en el jardín de niños. Y Teresita de Jesús, ella, Hernández Montoya, ella le gustaba el fútbol y ella nos ayudaba. Entonces ella acompañaba a los niños a los entrenamientos, y un padre de familia era el entrenador. Entonces tuvimos un equipo de fútbol, no sé a qué hora se terminó, ¿verdad? Pero teníamos el equipo de fútbol, y todos los niños pues muy contentos. Y después yo empecé con la inquietud de la computadora, ¿verdad? Y entonces, ay, pues tenemos que tener una computadora y enseñarles a los niños a la computadora. Y entonces pusimos, de parte del municipio, yo hice una solicitud y me regalaron, no recuerdo si 2 computadoras, el profesor Adán Contreras, él del CER, me regaló otras 2 computadoras. Entonces teníamos las computadoras y buscamos un programita para que les dieran la computación a los niños. Eso era antes de que entrara, o sea, antes de las 9 de la mañana, los niños llegaban y las maestras los apoyaban y les ayudaban. Y entonces también entramos al programa de escuelas de calidad, y ya con ese programa de escuelas de calidad, pues hicimos, no recuerdo qué hicimos en el jardín de niños, pero sí me acuerdo que para las maestras yo pedí que les dieran la clase de computación. Entonces en la escuela de la señorita Cantú, señora Cantú, ahí fueron las educadoras y les dieron un curso de
para la computación porque no sabíamos nada, nada. Y empezamos, yo como administradora empezamos a llenar los papeles del jardín de niños en la computadora, ¿verdad? Y ya, entonces, pues ya en el jardín de niños, después de eso, pues me jubilé. No, antes de jubilarme, hubo la oportunidad de la inspección. Entonces yo tenía como mi meta profesional, ya en ese tiempo, jubilarme como inspectora. También, fíjate que presenté exámenes de carrera magisterial y fue A, B, C y hasta el C, logré hasta el C, tenía que durar 4 años en cada nivel, y entonces hice mi carrera magisterial. Tuve la fortuna también de recibir un premio que se llamó Mérito Docente, que me entregaron en el Teatro de la Paz, y luego de maestra distinguida también me entregaron un reconocimiento de maestra distinguida. Así es de que, como ves, Salomón, tuve muchas cosas lindas en mi trabajo. ¿En qué año te jubilaste? En el 2005. Las satisfacciones. Pues... ¿Qué satisfacciones te dejó a ti la carrera de educadora? De educadora. Como te digo, para mí fue muy satisfactorio el poder haber trabajado con los niños. Fue muy satisfactorio trabajar con las educadoras, que hicimos unos buenos equipos de trabajo, porque si no hubiera sido por ellas, pues no se hubiera logrado nada, ¿verdad? Y al final, pues también el reconocimiento de todos mis alumnos, que yo me los encuentro por la calle y me saludan: maestra, maestra, ¿cómo está? Hay niños que veo sus caritas y digo, esta carita yo la conozco. No los puedo relacionar con los nombres, no, pero sí conozco a las mamás, y las mamás también me saludan con mucho cariño. Yo generalmente cuando salgo y regreso de la calle llego muy contenta porque me encuentro a las mamás, y yo les digo a las mamás: señora, porque me dicen: maestra, me dijo mi niño que la había visto en la calle, pero que pues no le había saludado porque le daba pena. Le digo: dígale que me salude, porque para mí es tan satisfactorio el cariño de mis niños. He tenido niños muy sobresalientes, ¿verdad? Y de todos niños. Y a todos yo los he querido mucho. En una ocasión me encontré una niña y me dijo: ya no son niñas, ¿verdad? Yo digo una niña, pero ya no son niñas. Ya es una señorita o una señora. Y me dice: maestra, ¿se acuerda de mí? Y le digo: sí, sí me acuerdo de tu carita. Pero no me acuerdo cómo te llamas. Y luego dice: maestra, acuérdese que yo era su consentida. Y pienso yo que muchos niños eran mis consentidos. Todos eran mis consentidos. Unos por una cosa, otras por otra. Pero sí me sorprendió que me dijera: acuérdese que yo era su consentida. Y dije: pues sí, viéndolo bien, todos eran mis consentidos. Todos los niños eran mis consentidos. Y mi gran satisfacción es, como te digo, que viví los años maravillosos durante mi carrera de profesionista. El conocer tu vida magisterial o tu etapa como maestra, solamente platicando contigo se da uno cuenta realmente de lo que hiciste. No sé si todos los demás lo hagan, pero lo que hiciste es muy sobresaliente. Muchas gracias. Y el reconocimiento, yo creo que más grande ha de ser el de tus alumnos, que te encuentran en la calle y te reconocen, ¿verdad? Sí. Bueno, pues te agradecemos mucho esta plática, ha sido muy alentadora, muy ilustradora, y pues bueno, muchísimas gracias. Pues tú fuiste papá del jardín de niños. Sí, también. Bien, con tu niña, ¿verdad? Con mi niña. Sí. Gracias. No tienes de qué, al contrario, gracias a ti, Salomón.